¿Vale la pena haber entregado toda una vida si al final el alma queda en silencio? Carmen, a sus 65 años, lo había dado todo. Día tras día, sin una queja, se levantaba antes del alba y era la última en dormir. Con manos incansables y corazón abierto, construyó un hogar donde nunca faltó el calor de una comida ni el consuelo de una sonrisa. Sus hijos crecieron rodeados de amor, pero el tiempo, como el otoño que marchita sin ruido, fue cubriendo su cabello de plata y apagando lentamente la fuerza que un día la hizo imparable. En esos momentos de cambio, como enseñan algunos sabios budistas, el alma empieza a buscar no lo que dio, sino lo que ha olvidado darse a sí misma. Con los hijos ya mayores y lejos, Carmen se quedó en una casa grande que se había vuelto demasiado silenciosa. La ausencia cotidiana, esa que no avisa pero cala hondo, fue haciéndose compañera inseparable. Así fue como, una tarde de otoño, creyó encontrar la solución: mudarse cerca de uno de sus hijos. Pensó que esa cercanía sería la promesa cumplida de un final feliz, de cuidados compartidos y de compañía constante. Al principio, todo parecía confirmar sus ilusiones. Las primeras semanas se llenaron de abrazos, reuniones familiares, risas de nietos que corrían por la casa como pequeños torbellinos de alegría. Era fácil creer que había acertado, pero en poco tiempo, como sucede con las hojas que caen sin ruido, todo comenzó a cambiar. Las visitas se hicieron esporádicas, los almuerzos familiares se convirtieron en excusas, y las llamadas se llenaron de silencios que dolían más que cualquier palabra. Carmen, que había soñado con el calor de los suyos, comenzó a sentir el frío de una soledad aún más dura, porque ésta venía acompañada de desilusión. Fue entonces cuando recordó, como quien escucha una campana a lo lejos, una historia que un día oyó en un monasterio de las montañas de Chiang Mai. Una anciana monja budista relataba cómo, al envejecer, decidió alejarse de sus nietos no por falta de amor, sino para no cargar en ellos el peso de su felicidad. El amor se da, no se exige, decía, mientras tejía en silencio. Carmen pensó en esas palabras y por primera vez se atrevió a mirar su decisión con otros ojos. Se dio cuenta de que, sin saberlo, había buscado afuera lo que solo podía encontrar en su interior: el valor de estar consigo misma, sin depender del eco de otros pasos. Parte 2. Durante unos meses, Carmen vivió lo que parecía un sueño hecho realidad. Las visitas se sucedían, los nietos llenaban de risas las tardes, y los domingos sabían a café caliente y a conversaciones que sanaban. Pero el tiempo, como el agua que se escurre entre los dedos, fue llevándose esa dulzura. Las visitas se volvieron raras, los nietos ya no venían corriendo a sus brazos, y cada intento de contacto parecía chocar con un muro de ocupaciones. Carmen marcaba el teléfono, esperando oír voces queridas, pero lo que recibía eran frases breves, apuradas, promesas vacías. Empezó a vivir en la espera, mirando por la ventana o fijando la vista en el teléfono que no sonaba. En esa rutina silenciosa, su corazón se fue apagando. Una noche, tras una jornada particularmente larga, Carmen se sentó en su rincón favorito, ese que había decorado con fotos de otros tiempos, y dejó que los recuerdos fluyeran. Pensó en todo lo que había dado, en lo mucho que había esperado. Cerró los ojos, y como si viniera desde lo más profundo de su alma, recordó una frase grabada en una pequeña estatua de Buda que un día vio en un templo del sur: quien se aferra al deseo de ser amado, olvida que el amor verdadero nace en la serenidad del corazón. Esa noche no durmió, reflexionó. Comprendió que había puesto el peso de su dicha en los hombros de otros, olvidando que la alegría genuina surge cuando una se acompaña a sí misma con ternura. No fue una conclusión fácil ni indolora. Fue un despertar. Carmen entendió que no podía seguir esperando que alguien más llenara su vacío,
que no era justo para ella ni para los suyos. Así como los monjes se retiran a meditar no por huir del mundo, sino para abrazarlo desde otra mirada, Carmen también necesitaba su retiro interior. Al amanecer, con el alma aún dolida pero más clara, empezó a cambiar pequeños hábitos. Encendió incienso como lo vio hacer a una joven novicia en Sri Lanka, respiró profundo y se permitió llorar sin culpa. No era resignación, era el primer paso hacia una nueva forma de estar con ella misma. Carmen ya no esperaba visitas con ansiedad. Aprendió a disfrutar del silencio, a caminar sin prisas, a cuidar de sí como cuidó de tantos. Y en ese proceso, aunque la soledad siguiera presente, ya no era enemiga. Era una maestra que, en lugar de arrebatar, enseñaba, esperando que otros llenaran sus vacíos, que la hicieran sentir amada y necesaria. Carmen había pasado años tejiendo ilusiones alrededor de una paz que dependía de los demás. Pero esa noche, en medio de la oscuridad de su cuarto y del silencio que solo se rompe con los pensamientos más hondos, comprendió una verdad que muchas veces evitamos mirar de frente. El verdadero consuelo no llega con visitas ni promesas que se desvanecen, sino cuando uno logra volver a sí mismo y aprender a valorar su propia compañía. Escucha con el corazón, porque esta es una de esas verdades que no se enseñan en libros, sino que se viven. Carmen enfrentó lo que muchos considerarían una bendición y que terminó siendo una amarga lección. Su ilusión de felicidad familiar se desmoronó como castillo de arena frente al mar. Dependía tanto de los otros que olvidó cómo sostenerse sola. Su historia es un espejo para quien quiera mirar sin temor. La paz y la libertad interior no se reciben como regalo, se alcanzan atravesando el dolor de las verdades más crudas y decidiendo con firmeza ser los guardianes de nuestro propio destino. Número 3. Con el tiempo, un peso hondo comenzó a apretar su pecho. Era un resentimiento silencioso, como esas raíces que crecen debajo de la tierra sin que uno lo note hasta que ya es difícil arrancarlas. Carmen había dado todo a sus hijos, su juventud, sus desvelos, sus fuerzas. Los había criado con dedicación, educado con esmero, y siempre soñó que, al llegar a la vejez, serían ellos quienes cuidarían de ella con la misma entrega. Pero esa espera se volvió una herida abierta. Día tras día, la distancia emocional de sus hijos era un eco que dolía más que el silencio. ¿Por qué no me valoran?, se preguntaba mientras miraba el teléfono sin recibir llamadas. ¿Por qué no sienten que aún soy importante? La idea de que su sacrificio merecía un retorno se transformó en un anhelo que desgastaba su espíritu. Y fue ahí, sentada en su casa nueva, con el silencio como única compañía, cuando el pensamiento la golpeó. ¿Para qué me mudé aquí si la soledad me persigue igual? Una noche, cuando el sueño la alcanzó con dificultad, Carmen tuvo una visión que parecía más real que cualquier otra cosa. En medio de esa niebla de lo onírico, una voz suave pero firme le habló. Te aferras a la idea de que tus hijos deben cumplir tus deseos. Cuanto más esperes, más sufrirás. La verdadera paz no proviene de los demás, sino de tu interior. Al despertar, con el corazón latiendo con fuerza, Carmen quedó inmóvil, dejando que esas palabras se acomoden dentro de ella. En un monasterio del norte de Tailandia, una anciana monja una vez dijo: el amor no se mide por la presencia constante, sino por la paz que uno cultiva en la ausencia. Carmen, sin saberlo, comenzaba a entrar en ese mismo camino. Comprendió que había confundido cercanía física con conexión emocional. Aunque vivía cerca de sus hijos, sus vidas ya no se entrelazaban como ella imaginaba. Y fue ese vacío el que le hizo abrir los ojos.
Nadie más que ella podía llenar el hueco que sentía. Fue duro aceptarlo, pero en esa aceptación empezó la libertad. Carmen dejó de esperar que otros le dieran lo que no podían, y en su lugar comenzó a buscar en ella misma la alegría olvidada. La historia de Carmen nos invita a mirarnos con honestidad. Depender de otros para sentirnos completos es una trampa sutil. Las expectativas no cumplidas se transforman en cadenas invisibles. Y aunque a veces duela, soltar también es una forma de amar. Toma las riendas de tu vida, porque al final, como enseñan los sabios del bosque y del alma, la paz verdadera solo florece donde uno decide cultivarla. Número 4. Los días pasaban y Carmen se refugiaba en sus pensamientos. En la quietud de su habitación, comenzó a ver con una nitidez inesperada la raíz de su dolor. No era simplemente la actitud de sus hijos lo que la hería, sino ese lazo invisible llamado apego. Había creído desde lo más profundo que sus actos de amor le daban derecho a recibir lo mismo, pero ese deseo, esa idea de deuda emocional, era la semilla de su sufrimiento. En una ocasión, un maestro zen compartió con sus discípulos que amar es dar sin esperar que el agua regrese al cántaro. Carmen, al recordar aquellas palabras escuchadas en una visita a un centro de meditación, empezó a comprender lo que significaba soltar de verdad. Había puesto su felicidad en manos ajenas, y al hacerlo, se había alejado de su propio poder interior. Ahora, sentía que cada día era una oportunidad para soltar una expectativa más, para mirar su reflejo sin juicio y decirse, yo también merezco paz, aún sin aplausos ni devoluciones. En esa soledad que antes parecía castigo, Carmen comenzó a descubrir algo nuevo, la posibilidad de vivir sin ataduras, sin esa necesidad constante de validación. Lo que antes era una casa llena de silencios se convirtió en un espacio sagrado donde, por fin, podía escucharse. Parte 5. Una vez, en un monasterio enclavado entre las montañas del norte, un anciano monje compartió con los más jóvenes una enseñanza que se ha transmitido como un susurro cálido a lo largo de generaciones. Contó cómo, en sus primeros años de práctica, solía mirar con ansiedad la puerta del templo esperando la visita de su maestro. Cada vez que no llegaba, su corazón se llenaba de una tristeza sorda. Fue entonces cuando uno de los sabios mayores le dijo con dulzura, «La espera es una cadena invisible que tú mismo te colocas. El verdadero maestro habita en tu interior». Esa historia se parece mucho a lo que Carmen vivía cada vez que aguardaba una llamada de sus hijos. En su corazón, la necesidad de sentirse parte de sus vidas crecía como una planta sin sol, desbordada, débil y carente de sustento propio. El deseo de ser vista y acompañada se transformó, poco a poco, en un peso que la dejaba sin aliento. Repetía una y otra vez que mudarse cerca de ellos sería el remedio para su soledad, pero en realidad, esa esperanza se convirtió en una jaula invisible. Una noche, mientras meditaba rodeada de penumbra y del canto lejano de los grillos, Carmen sintió que algo en su interior se abría como una flor al amanecer. Comprendió que sus hijos no eran suyos, que cada uno caminaba su sendero sagrado, con sus propias estaciones, tormentas y cielos azules. Tratar de aferrarse a ellos era como intentar abrazar el viento, hermoso pero imposible. Esa revelación no trajo alegría inmediata, sino un dolor hondo, el mismo que uno siente al soltar algo muy amado. Pero junto al dolor vino una ligereza nueva. Carmen sintió que al renunciar a ese apego, su alma respiraba mejor. Se dio cuenta de que llevaba años buscando afuera la llave de una puerta que solo se abría desde dentro.
Con los ojos húmedos, aceptó que la paz no era un regalo de otros, sino una construcción silenciosa que empieza por aprender a vivir libre de expectativas. Escucha con el corazón. Esta historia no es solo de Carmen, es de todos. No permitas que el deseo de ser completado por otros te robe la alegría de descubrir tu propia plenitud. Lo que no puedes controlar no está hecho para ser tu ancla. Suéltalo. Tu paz nace de tu libertad. Parte 6. Carmen, al mudarse cerca de sus hijos, creyó que encontraría ese nido cálido que tantas veces soñó. Sin embargo, al poco tiempo descubrió que había caído en una trampa sutil, la de esperar que otros llenaran sus vacíos. Sus días comenzaron a girar en torno a los horarios, visitas y atenciones de sus hijos. Cada gesto ausente se volvía una herida y cada momento a solas un eco de abandono. Fue una tarde tranquila, mientras las sombras del atardecer se alargaban en el jardín, cuando recordó la historia de un anciano maestro de Zen que vivía en un templo apartado. Ese maestro, tras décadas barriendo el mismo patio de tierra, enseñaba que las hojas que caen cada día nunca son las mismas, y que quien espera que el árbol deje de soltarlas vive frustrado. Él mismo, al envejecer, había delegado esa tarea a un joven discípulo, pero cuando el joven partió, el maestro se sintió torpe y débil, incapaz de manejar el barrido solo. Comprendió entonces que al ceder por completo una parte de su práctica, había perdido también la conexión con su propia energía vital. Carmen, al recordar aquella historia, sintió que su experiencia era un reflejo fiel. Su dependencia emocional la había alejado de la fuerza que alguna vez habitó en ella. Cada vez que esperaba que sus hijos calmaran su angustia, se alejaba más de la posibilidad de sostenerse por sí misma. Y es que delegar el bienestar propio es como entregar las llaves de tu refugio interior a manos ajenas. Carmen entendió con claridad que esa espera silenciosa la debilitaba, que su paz no podía venir de visitas planeadas o llamadas tardías. Solo al aprender a sostenerse a sí misma podría volver a encontrar esa fuerza serena que tanto anhelaba. Escucha estas palabras como un susurro de sabiduría. No permitas que la dependencia robe tu vigor. La vida te pide que te hagas cargo de tus cargas, que descubras el poder que nace cuando eliges caminar por tu cuenta, paso a paso, sin muletas invisibles. Nadie más puede ser la raíz de tu fortaleza. Ese don vive en ti. Parte 7. Una tarde cualquiera, Carmen se refugió bajo el árbol más frondoso de su jardín. El sol acariciaba con ternura las hojas que bailaban al ritmo de una brisa suave. Cerró los ojos y dejó que el silencio hablara en su lugar. En ese instante, sin esfuerzo y sin aviso, la verdad se deslizó en su conciencia como el rocío en la madrugada. El error no había sido mudarse. El error era haberse contado a sí misma que su felicidad dependía de otros. Con la sabiduría que solo se adquiere después de muchas lágrimas, se dijo en voz baja: «La paz brota desde adentro, deja de buscarla afuera». Comprendió, sin adornos ni justificaciones, que por más amor que sus hijos sintieran por ella, no podían llenar los espacios rotos de su alma. Esa era tarea suya. Solo ella podía abrazar sus heridas, perdonarse sus ilusiones y empezar de nuevo. Fue como soltar una mochila invisible que llevaba años cargando, una mochila hecha de miedos antiguos, de expectativas no cumplidas, de sueños prestados. En el instante en que la dejó caer, su alma se sintió liviana. Aquel día fue más que una tarde. Fue un renacer silencioso. Carmen comenzó a ver cada jornada como una oportunidad para reconstruirse, no desde el dolor, sino desde el amor propio. Aprendió a sentarse consigo misma con la misma ternura con la que un monje limpia su cuenco al terminar de comer, con respeto, con cuidado, con presencia, porque al final,
Cuidarse no era un lujo, era un acto de dignidad. Cada gesto de cariño hacia sí misma, cada pequeño paso hacia la autonomía, era una forma de decir, estoy aquí, para mí, y eso quizás es la forma más profunda de libertad. Sin promesas ajenas ni condiciones externas, Carmen halló en su corazón un espacio sagrado, un rincón que había estado esperando en silencio su atención. No fue una revelación repentina, sino más bien un despertar pausado, como el que describía una monja budista que ella había escuchado en una charla muchos años atrás. La verdadera morada está dentro, y quien la habita con presencia ya no teme quedarse sola. En ese instante, Carmen comprendió que su anhelo de paz no dependía de nadie, que la serenidad no se encontraba en la proximidad de otros, sino en el arte de acompañarse a sí misma con ternura y valentía. Fue una comprensión serena, como si el mundo, con todo su ruido, de pronto quedara en silencio, solo para que ella pudiera escuchar la voz de su alma. Ese día, bajo la sombra generosa de un árbol antiguo, Carmen sintió que algo germinaba en su interior, una semilla de vida nueva, libre de condiciones, donde su felicidad dejaba de depender del otro y nacía de su propio ser. No era un acto de renuncia, sino un acto de amor profundo. Recordó cómo en algunos templos de Asia, los ancianos se sientan frente a una vela encendida y, sin palabras, practican la contemplación de la impermanencia, aprendiendo a soltar cada pensamiento como quien suelta una hoja al río. Inspirada por ese recuerdo, Carmen respiró hondo y dejó ir. No el pasado, ni las memorias, sino las cadenas invisibles que había forjado con expectativas. Número 2. Aquella tarde marcó un antes y un después. Carmen sintió cómo el peso que había llevado durante tantos años, ese anhelo constante de atención por parte de sus hijos, comenzaba a desvanecerse. Ya no sentía la urgencia de controlar, ni la necesidad de corregir o dirigir las vidas ajenas. Como enseñan algunos sabios del camino interior, cuando dejamos de esperar que otros llenen nuestro vaso, descubrimos que dentro de nosotros ya brota la fuente. Así, con una fuerza tranquila, decidió permitir a sus hijos ser exactamente quienes eran, sin exigencias, sin reproches. En vez de lamentarse por lo que no podía cambiar, eligió enfocarse en lo que aún podía nutrir, su presente. Y lo vivió con una nueva dignidad, con satisfacción y autenticidad. El cambio no pasó desapercibido. Poco a poco sus hijos comenzaron a verla distinta. Ya no estaba esa sombra de inquietud en su rostro, ni esa mirada que pedía algo sin palabras. Ahora, su presencia transmitía una calma que contagiaba, una alegría que no hacía ruido, pero que se sentía en el ambiente. Las visitas dejaron de ser compromisos llenos de silencios incómodos y expectativas rotas. Se convirtieron en encuentros sinceros, donde el afecto fluía sin condiciones. Cada vez que llegaban, Carmen los recibía con los brazos abiertos y el corazón en paz, disfrutando de su compañía pero sin aferrarse. Número 3. Carmen descubrió un gozo nuevo, el de estar consigo misma. Se entregó con devoción a sus libros, acariciando cada página como un reencuentro. Cultivó su pequeño jardín como quien honra la vida en su forma más simple, y caminaba por el parque no para llegar a ningún lugar, sino para sentir el peso de sus propios pasos y la ligereza de su alma. Esa libertad de soltar el apego, que tanto se valora en la práctica contemplativa, le permitió abrazar su soledad con serenidad, reconociendo que el verdadero amor nace del respeto que uno se ofrece a sí mismo. Carmen ya no necesitaba ser el centro de nada, y en esa renuncia, paradójicamente, encontró un nuevo centro, ella misma. Su vida comenzó a llenarse de pequeños actos que la nutrían y la hacían sentir completa. Ya no buscaba afuera lo que solo podía florecer dentro.
Número 4. Con el paso del tiempo, incluso sus vínculos más cercanos se transformaron. El muro invisible que alguna vez había separado a Carmen de sus hijos se disolvió. La distancia emocional, tejida con hilos de expectativas no cumplidas y silencios prolongados, dio paso a una conexión más genuina. Ya no se trataba de roles ni de deberes, sino de encuentros impulsados por el cariño sincero. La historia de Carmen, tan humana como profunda, revela una verdad que a menudo nos cuesta aceptar. La libertad auténtica nace cuando aprendemos a soltar. No es rendirse, sino liberarse de aquello que nos retiene. No es alejarse, sino caminar con menos peso. Cuando dejamos de mendigar cuidado y validación, nos convertimos en protagonistas de nuestra historia. Carmen lo comprendió así. Al deshacerse del apego, su vida cobró un nuevo sentido y sus relaciones se volvieron más ligeras, más verdaderas. Esta es la sabiduría que deja su camino. No permitas que el miedo te ate ni que la dependencia determine tu destino. Cultiva tu paz como se cultiva un jardín, con paciencia, atención y amor. Y verás cómo el mundo, poco a poco, se vuelve un lugar más amable. Número 5. Carmen también entendió que todo, absolutamente todo, cambia. La juventud es como un aroma que se desvanece, la salud como una llama que tiembla con el viento, y hasta el amor se transforma. Nada permanece. Recordó, con una ternura profunda, cómo sus hijos solían correr hacia ella buscando refugio, y cómo esos mismos niños, ahora adultos, caminaban sus propios senderos. Ella no podía retenerlos, ni debía hacerlo. Comprendió que su papel había cambiado. Ya no era la figura incansable que todo lo sostiene, sino una presencia que acompaña desde la distancia, con aceptación. Aceptar el fluir natural de la vida no fue fácil, pero sí liberador. Como enseñaba un anciano maestro en un monasterio del norte, sufrimos cuando queremos que el río se detenga. Carmen había querido congelar momentos, aferrarse a recuerdos como si al retenerlos pudiera revivirlos, pero entendió que el amor verdadero no se guarda, se deja fluir. Mientras reflexionaba, le vino a la mente aquella enseñanza sencilla: todo cambia. Y al interiorizarla, Carmen dejó de resistirse. Su relación con sus hijos, antes marcada por la necesidad, ahora se sostenía en la gratitud. Los veía tal como eran, sin intentar que fueran como ella deseaba. Porque había descubierto que el corazón, cuando deja de luchar contra el tiempo, aprende a latir en armonía con la vida. Vivir aferrada a un ciclo de dolor y expectativas no cumplidas fue durante años la realidad de Carmen. Pero un día, sentada frente a la ventana mientras la luz de la mañana filtraba a través de las cortinas, comprendió algo fundamental. Sus hijos ya no eran niños bajo su protección constante. Tenían sus propios caminos, sus propias decisiones, sus propios ritmos. En esa aceptación silenciosa, Carmen encontró una paz que jamás imaginó. Recordó entonces las palabras de una monja que una vez visitó su pueblo: el río no detiene su curso por ninguna piedra, aprende a fluir. Desde esa perspectiva, el cambio dejó de ser un enemigo y se convirtió en un compañero constante en su jornada vital. Al dejar atrás los grilletes del pasado, se sintió ligera. Comprendió que aferrarse a lo que ya no sirve es como cargar con una vasija rota esperando que vuelva a contener agua. Se permitió entonces soltar, abrir los brazos a nuevas conexiones, a nuevas risas, pero sobre todo, a una relación consigo misma basada en la honestidad y la ternura. Ya no lloraba por lo que se había perdido. Celebraba lo que aún estaba por venir. Su historia nos recuerda que lo único permanente en este mundo es el cambio, y que la paz más profunda se encuentra en aprender a bailar con él, no en resistirlo. Parte 9.
Fue en el acto de soltar los apegos que Carmen comenzó a florecer por dentro, ya no como quien huye del dolor, sino como quien abraza con dulzura cada pliegue de la soledad, pero no una soledad amarga, sino ese espacio sagrado del que hablaba un viejo maestro zen que ella escuchó una vez en un retiro. Cuando estás solo y te basta, entonces eres libre. Así era la soledad de Carmen. Cada mañana preparaba su té como si fuera una ceremonia, oliendo las hojas, calentando el agua con cuidado, respirando hondo antes del primer sorbo. Cultivar su pequeño jardín se volvió un diálogo silencioso con la naturaleza. Las flores, parecía, le susurraban sobre la resiliencia con cada nuevo brote. La meditación se convirtió en su ancla, unos minutos en silencio, solo escuchando su respiración, recordándole que estaba viva, presente, fuerte. Ya no necesitaba que sus hijos llenaran todos los rincones de su tiempo. Había aprendido a llenar su alma con lo sencillo, con lo suyo. Cuando venían a visitarla, no se trataba de colmar un vacío, sino de compartir una alegría que ya existía. En esos encuentros, sin expectativas ni urgencias, florecía una ternura nueva, más pura. Carmen, día tras día, practicaba estar presente, saborear lo que es, agradecer lo que aún tiene forma y vida. Caminaba por el patio, acariciada por la brisa, escuchando el canto de los pájaros como quien escucha un mantra, y encontraba consuelo en el simple acto de observar. Así fue que su felicidad, antes atada a lo externo, se volvió algo inquebrantable. No buscaba llenar huecos, aprendió a habitar su compañía. Esa soledad, lejos de ser un castigo, se volvió su aliada, su refugio. Y si alguna vez la tristeza asomaba, ella la reconocía sin juicio, como quien saluda a un visitante que pronto se irá. Carmen nos deja una enseñanza poderosa: no temas a estar solo. En la quietud también hay milagros. En el silencio puedes escuchar quién eres. Parte 10. Con los años, Carmen siguió profundizando en su viaje interior. No había prisa. Cada paso, cada recuerdo, cada pensamiento se volvía motivo de reflexión. Entendió, con dolor y belleza, el verdadero significado del desapego. No era que vivir cerca de sus hijos le causara sufrimiento, sino que había esperado de ellos una entrega perpetua que ya no correspondía a la etapa de la vida que compartían. El sufrimiento, comprendió, nacía del deseo de que las cosas fueran diferentes a lo que eran. Un día, mientras recogía hojas secas en su jardín, pensó en cuánto había cambiado todo. Recordó cómo, años atrás, esperaba con ansias una llamada, una visita, una señal, y cómo, al no llegar, se sentía herida. Pero ese dolor, con el tiempo, reveló su raíz. No era falta de amor, era su propio apego. Una vez, durante una visita a un monasterio en las montañas, escuchó al abad decir: «El que quiere retener el agua con las manos, solo termina con sed». Y fue entonces que Carmen dejó de apretar los puños. Comprendió que cada hijo tenía su ritmo, su vida, sus propias responsabilidades. No era justo imponer sobre ellos sus vacíos. Comenzó a soltar los viejos roles que la definían. Ya no era solo madre, era mujer, era alma, era presencia. Al soltar, encontró alivio. En cada hoja que caía en otoño, veía un símbolo. Todo cambia, y en el cambio hay belleza. No más reclamos, no más reproches. Aprendió a amar sin exigir, a esperar sin depender, y así, paso a paso, se convirtió en testigo serena del amor real, ese que fluye sin condiciones. Durante años, Carmen creyó que debía sostener el mundo con sus propias manos, como si su valor dependiera de cuán presente estuviera en la vida de sus hijos. Pero un día,
Mientras contemplaba el jardín desde la ventana de su habitación, recordó las palabras que le había dicho una vez una anciana monja en un retiro budista. A veces, soltar no es perder, es abrir la jaula del alma. Fue entonces cuando comprendió que había vivido demasiado tiempo prisionera de expectativas que ya no le pertenecían. Empezó a liberarse, no de sus hijos, sino del peso invisible de querer retener lo que naturalmente debía transformarse. Cada pensamiento que soltaba era una pluma menos en su mochila emocional. Con esa ligereza redescubrió que la alegría no dependía de lo que los demás hicieran por ella, sino de su disposición a vivir cada momento con autenticidad. Dejó de sentir frustración cuando sus hijos estaban ocupados o cuando los fines de semana pasaban sin visitas. En su lugar, empezó a recibir cada día como se recibe la lluvia, sin resistencia, sabiendo que trae vida aunque no siempre luz. Esta nueva mirada le permitió reencontrarse con sí misma, sin máscaras ni exigencias. Aprendió que amar no es controlar, sino bendecir con libertad. Así, cada encuentro se volvió una celebración, y cada silencio, un santuario para su crecimiento. Número 11. En los años finales de su vida, Carmen sintió que el círculo se cerraba con suavidad. Durante décadas fue madre, guía y cuidadora, entregándose con ternura y sin medir esfuerzos. Pero ahora, al mirar su reflejo en el espejo, ya no veía a la mujer que todo lo daba, sino a una mujer que empezaba a darse a sí misma. Como los monjes que, tras años de servicio, se retiran a las montañas para cultivar su sabiduría interior, Carmen supo que era hora de cuidar su propio espíritu. Comprendió que la vida, como las estaciones, tiene sus ritmos. Su rol de madre se había transformado, y ese cambio no era una pérdida, sino una invitación a un nuevo florecer. Ya no se definía por las obligaciones que la habían limitado. Ahora era libre de descubrir, de aprender, de nutrir la parte de sí misma que siempre había postergado. El desapego, que alguna vez le sonó como renuncia, se le reveló como una nueva forma de amor, un amor que no asfixia, sino que impulsa. Empezó a caminar por senderos que antes solo imaginaba. En las madrugadas se sentaba en silencio, respirando con plena conciencia, como le enseñaron en aquel retiro. Paseaba por jardines, escribía lo que sentía, leía sin prisa. Esos actos simples eran sus nuevos templos. No necesitaba borrar su pasado, solo integrarlo como un maestro silencioso que la guiaba hacia una existencia más plena. Cada instante se volvía una ofrenda de calma. Comprendió que vivir no es aferrarse, sino abrazar lo que llega y soltar lo que se va. Su metamorfosis fue lenta, a veces dolorosa, pero profundamente liberadora. Ser madre la hizo fuerte, pero ser simplemente Carmen la hizo sabia. Número 12. Cuando la vida comenzó a despedirse con susurros suaves, Carmen ya no sentía miedo ni soledad. Había hecho las paces con sus silencios y con los silencios de quienes amaba. Su relación con sus hijos, que antes estaba teñida de expectativas, ahora fluía como un río sin presiones. Ya no necesitaba que la llamaran cada día ni que llenaran su casa de visitas. Había entendido que el amor no se mide en tiempo, sino en presencia sincera. En esos días de piel arrugada y mirada luminosa, recordaba con claridad la enseñanza que le compartió una vez un maestro zen. Cuando dejas de correr detrás del viento, descubres el aire que siempre estuvo en ti. Carmen dejó de buscar fuera lo que solo podía cultivar dentro. La paz, esa compañera tan esquiva durante años, ahora la habitaba. Disfrutaba del murmullo del viento, del calor del sol en su rostro, del aroma del café al amanecer. Comprendió que esos detalles eran la verdadera riqueza. No necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera la cercanía física, para sentirse amada.
Había aprendido a ser su propio hogar, su propia compañía. Cada tropiezo, cada expectativa rota la llevó a reconocer que la plenitud nace cuando uno deja de cargar lo que no le corresponde. Supo que el error no era envejecer, sino resistirse a vivir con sencillez y plenitud. Así, día tras día, dejó huellas de serenidad, enseñando con su sola presencia que la felicidad es una artesanía del alma. Su legado no fue solo el de una madre ni el de una anciana, sino el de un espíritu que se atrevió a reinventarse y a vivir con dignidad. Carmen había caminado con coraje, sembrando calma, cosechando paz. Su historia nos recuerda que, incluso cuando el dolor del desapego parece insoportable, la libertad y la dicha interior están al alcance de una decisión, la de vivir con el corazón en paz. La vida, como bien sabía ella, es una sucesión de ciclos, y cada uno trae consigo la posibilidad de volver a empezar. Hoy, cuando ya no está, su mensaje perdura como un susurro amoroso: no temas soltar, porque al hacerlo, te encontrarás. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿has vivido un momento en tu vida en el que tuviste que soltar para reencontrarte contigo mismo? ¿En qué etapa del ciclo estás hoy? Tu experiencia puede ser una luz para otros. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Suscríbete al canal para seguir caminando juntos por este sendero de calma, transformación y sabiduría. Aquí siempre encontrarás un espacio donde la paz y la autenticidad son bienvenidas. Gracias por estar aquí, por escuchar con el alma y por ser parte de esta comunidad que cree en la belleza de vivir con sencillez y verdad. Nos vemos en el próximo video.